Buenas noches con cada uno de ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Esperando que hayan tenido un excelente Día del Padre, un excelente inicio de semana cada uno de ustedes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Hoy vamos a tener... Buenas tardes. ¿Ya? Hoy vamos a trabajar un tema. Un segundito. Que estábamos viendo de la solidaridad, ¿cierto? Todos son solidarios aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Eso es lo que te digo. Todos son Que solidarios, ¿cierto? Sí, está como Ok. así. Entonces yo te digo que lo hagas así, porque aquí está más hondito y acá está más, como quien dice, está como así. Como que, ¿Listo? sí, como que está así como inclinado. Entonces, de adentro tiene sacado, sino que de aquí Ayúdeme con los hay que como micrófonos. hacerlo así. Por No lo favor. hagas así, Los solamente micrófonos. cómelo así. Ángel González, micrófono. Porque Gracias. si lo vas a sacar así, se te va a ir. Ahí mira, a ver. Al ojo, mira, ya para acá. ¿Qué les pareció el video? ¿Cuántos en algún momento nos hemos comportado de esa manera? ¿No? Vemos a alguien que le podemos dar la mano, pero pasamos de largo. Vemos a un compañero que le podemos ayudar y no lo hacemos, ¿no? Entonces, el día de hoy te vamos a hablar sobre la solidaridad. Es una de las partes que no es necesario dar dinero o esa parte, sino dar el espacio, el tiempo, la enseñanza de cada uno de nosotros, ¿no? Eso en esa parte. El día de hoy vamos a trabajar un tema. Ustedes lo van a interpretar, ¿cierto? Aquí está. Ya, bien, un educativo que comienza Don Bosco. Saberes previos y tenemos esto que está aquí. ¿Con qué relacionan ustedes el tema del día de hoy? NZQI. N tiene 1, 2, 3, 4. Z tiene menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Q tiene un medio. Matemática. ¿Ah?
matemáticas. 17 décimos, 0,17 y raíz de 3, raíz Números quebrados, Números naturales, enteros, naturales, negativos. así es. El día de hoy vamos a trabajar lo que son los números reales, ¿ya? Nuestro día de hoy va a ser números reales, ¿ya? ¿Qué se acuerdan ustedes de los números reales? Algo que se hayan acordado. No se han acordado, no importa, vamos a hacer un recuerdo. Tranquilo que aquí estamos para aprender. Aquí les voy a colocar, compartir, perdón, que Los son generales los reales. de lo que son los números Hay reales. un micrófono abierto. No se escucha Antes debemos bien. hablar de un conjunto, de varios conjuntos de números que conforman precisamente esos números reales. Comenzamos con los números naturales, que son los conformados por el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y sigue hasta infinito. Son los primeros números que estudiamos en nuestros cursos de matemáticas y que se generaron por la necesidad del hombre de contar. Luego aparecen los números enteros. Los números enteros están formados por cantidades enteras positivas, cantidades enteras negativas y el número neutro, que es el 0. Podemos observar que luego el conjunto de los números naturales es un subconjunto de los números enteros. Para visualizar esto mejor, podemos darnos cuenta que a partir del 1, los números positivos son los mismos números naturales. El siguiente conjunto de números es el conjunto de los números racionales, que se representa con la letra Q. Un número racional es aquel que tiene la forma A partido B, donde A y B son números enteros cualquiera, pero con la condición de que B tiene que ser diferente de 0, ya que la división por 0 no está definida. Son ejemplos de números racionales cantidades tales como 4 tercios, menos 7 medios. Para estos dos ejemplos, el 4 sería la A y el 3 sería la B. Es decir, el 4 es el numerador y la B es el denominador. Lo mismo para el segundo ejemplo. En este caso A sería menos 7 numerador y B sería el 2 denominador. El siguiente conjunto que vamos a tratar es el conjunto de los números irracionales, que se representan con la letra I. Son expresiones que no se pueden establecer como los racionales, es decir, de la forma A sobre B. Como ejemplos de números irracionales tenemos raíz cuadrada de 2 es un número irracional, raíz cuadrada de 3 es un número irracional, el número pi, muy conocido, es un número irracional, raíz cuadrada de 5 es un número irracional. Ahora podemos definir con mayor claridad los números reales. Podemos decir que los números reales es la agrupación de todos los conjuntos anteriores, de los naturales, de los enteros, de los racionales y de los irracionales. Es decir, los números reales son todos los números anteriores. Como los números enteros y los números naturales están contenidos en Q, es decir, en los números racionales, podemos en definitiva decir que los números reales son la unión de los números racionales con los números irracionales. Pero ¿qué número no sería un número real? Si tenemos la siguiente cantidad, 5 partido 0, esto no es un número real porque la división por 0 no está definida. De ahí la salvedad que en los números racionales el denominador tiene que ser diferente de 0. Si tenemos raíz cuadrada de menos 2, este tampoco es un número real, debido a que
los números negativos no tienen raíz cuadrada en los números reales. De la misma forma podemos establecer raíz cuarta de menos 16 no es un número real, porque los números negativos no tienen raíces pares. Así podemos saber lo que es un número real y cuáles no son números reales. Para operaciones con números reales. Aquí están las propiedades, ¿ya? En la pizarra. Propiedades de los números reales. En este video de precálculo vamos a iniciar nuestros temas conociendo primero los números reales y las propiedades que siguen estos. Para comenzar rápidamente vamos a dar un repaso muy sutil de lo que son los números reales. Los números reales denotados con este símbolo son en esencia cuatro: los números naturales, los enteros, los racionales y los irracionales. Los números naturales los conocemos naturalmente, ya que son aquellos que utilizamos formalmente para contar: el 1, el 2, el 3, el 4 y sucesivamente. Si nos damos cuenta, no incluye el 0 y no incluye números negativos. Luego vienen los números enteros. Estos tienen la particularidad de que expanden el concepto de número natural y forma parte del 0 y además también los números negativos. Entonces, estos vienen desde menos infinito hasta el más infinito. Después viene una clasificación. La Q significa los números racionales. Estos son todos aquellos números que se pueden escribir como una ración o como una fracción, es decir, una parte de otro número. Si bien en estos números enteros y los naturales no nos interesa o no estamos considerando. ¿Qué? ¿Todavía sigues buscando ayuda en matemáticas en canales de YouTube? ¿Los videos del 2006 aún te ayudan? ¿Cansado de encontrar videos que no te ayudan a progresar en tu clase de matemáticas? Prueba algo nuevo. Únete a miles de No se le escucha a mí, tiene apagado el micrófono. Denme un segundo que ya le estoy arreglando. Buena gente de YouTube, estamos en un nuevo video. En este video les voy a explicar cómo evitar que te roben la cuenta de WhatsApp, porque lo están en WhatsApp. Quiero aclarar que esto no es una hacking, es una falla de seguridad que tiene claro, Tiran los números entre el 1 y el 2, entre el 0 y el 1, aquí sí. Por ejemplo, los números racionales pueden ser una fracción en medio, menos 3 séptimos, pueden ser negativos, positivos, o 17 cienavos, lo cual puede ser escrito de manera decimal como punto 17. Ahora, existen unos números sutiles que donde las cifras decimales son infinitas, es decir, no terminan como en el caso de los números racionales, y para este caso se les conoce como números irracionales, simbolizados así. Por ejemplo, la raíz de 3 se conoce como irracional, la raíz de 2 también, incluso el valor del número pi, que tanto utilizamos, el 3.141592, y sus cifras siguen y siguen y nunca terminan.
Y cualquier número que tenga esta forma, decimales que nunca terminan, se llamará número irracional. Ahora, con estos 4 números, nosotros podemos formar todas las cantidades que tenemos. Incluso estos, digamos que se mezclan entre ellos, son generalizaciones. Por ejemplo, todo número real o todo número natural como tal tiene una representación decimal. Y sí, lo vemos que sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa si el número que tenemos aquí, el 3, lo quiero representar con notación así decimal? Pues el 3 es un 3.00 y nos damos cuenta que yo le puedo agregar la cantidad de ceros a la derecha. Simplemente sigue siendo un número decimal, pero a su vez es un número entero y a su vez forma parte de los números naturales. Por ejemplo, si el número es racional, entonces su correspondiente decimal va a ser periódico, como en este caso. Por ejemplo, el 1/2. A ver, hasta ahorita. Entonces, ¿qué son los números reales? De lo que han visto, a ver. A ver, de lo que han visto, ¿qué son los números reales? O cuál es la clasificación, porque nos están nombrando cada uno, los números naturales, números enteros, números irracionales, irracionales, ¿cierto? ¿Sí? No los escucho. Son números con en la recta real. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Ya? La propiedad de los números reales, también tenemos la que antes escuchábamos, ¿no? Conmutativa, asociativa y sustitutiva, ¿no? Que eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, entre los números reales que estábamos viendo aquí, que ya nos quedó claro que es el conjunto de la unión de los números racionales y irracionales, que es lo que nos están explicando hasta el momento, ¿no? Vamos a seguir observando. Que es este. Sabemos que su equivalente, el equivalente de 1/2 es 0.5. Y puede quedar así, o le puedo poner ceros. Y sabemos que estos ceros son periódicos, se repiten, se repiten, se repiten, pero sigue siendo exactamente el mismo número, 0.5. Ahora, esta pequeña barra que normalmente se le pone, ¿no? Aquí al 0.5 y le pone una barra aquí, significa que el cero se va a repetir periódicamente. Ahora, si el número es irracional, la representación decimal no es periódica. En este caso, pues, pongamos, no sé, raíz de 2, este de aquí. En su representación decimal es 1.4142 y sigue 41, 42. Después viene un 1356. Entonces nos damos cuenta que no hay periodicidad. Los números no se repiten. Son, digamos que no hay un patrón de repetición. Entonces es la diferencia aquí. Por ejemplo, el valor de pi también es un número irracional. Es 3.141592. 3.14. Aquí viene el 1592, el cual muchas veces ya sabemos que se promedia o se aproxima a 3.1416. Sin embargo, estos números no tienen fin, no tienen tampoco periodicidad. Es la pequeña diferencia que existe entre ellos. Ahora, si nosotros detenemos la expansión decimal en cualquier punto, por ejemplo aquí, de cualquier número en cierto lugar, obtenemos una aproximación únicamente del número. Entonces, esto ya sabemos, lo podemos aproximar o lo podemos leer simplemente hasta donde yo quiera aproximar sus cifras decimales. Obviamente, mientras mayor cifras decimales yo maneje, mayor aproximación tendré para ese número. Ahora bien, conociendo ya los números reales, sus propiedades. Las propiedades básicamente son reglas, son hechos que toda álgebra y en todas operaciones aritméticas van a existir. Por ejemplo, tenemos 3 propiedades básicas para los números reales: la conmutativa, propiedad asociativa y la propiedad distributiva. Primero, la propiedad conmutativa. La palabra conmutar, quiere decir cambiar de posición. De tal manera que si yo tengo A más B, va a ser lo mismo a poner B más A. Si nos damos cuenta, A y B están alternadas en su posición. Lo mismo, esta es una propiedad conmutativa para la suma, y esta de aquí sería propiedad conmutativa para la multiplicación. Vemos que lo mismo, A y B
Es lo mismo que yo cambie de posiciones, B por A. Entonces, es muy clara esta propiedad. Como ejemplo, podemos poner, si queremos para la suma, yo sé que 7 más 3 es lo mismo a colocar 3 más 7. Esto me da 10, esto me da 10, entonces no hay pierde ahí. Ahora, esto de abajo, por ejemplo, si yo pongo un 5 por 3, nuevamente es lo mismo poner también un 3 por 5. No importa el cambio de posición, para cualquier número real siempre va a ser de esta manera. Ahora, la siguiente propiedad es la asociativa. Y esta asociativa tiene que ver con asociar términos, con agrupar primero operaciones, trabajarlas de manera asociada. En este caso, si tengo la propiedad asociativa para la suma, me doy cuenta que si yo asocio dos términos aquí, de los tres que existen, es lo mismo a dejar el primero solo y asociar otros dos. Entonces, pues nos damos cuenta que no hay tanto problema, ¿no? Por ejemplo, para la suma, podría quedar un 2 más 1 asociado y luego un más 3 afuera. Y esto será lo mismo a colocar un 2 primero afuera y luego asociar el 1 más el 3. 2 más 1 me da 3, y ya que tengo las sumas, vamos a este 3 y me da 6. Ahora acá asociamos primero esto, 3 más 1 me da 4 y luego más 2 me da 6. Entonces nos damos cuenta que se cumple. De la misma manera existe una propiedad asociativa para el producto o para la multiplicación que vemos aquí. Asociar de 2 en 2. Recuerden que usualmente las operaciones, tanto sumas y multiplicaciones, siempre las hacemos de 2 en 2. Entonces, a esto se va a referir prácticamente. Y no nada más de 2 en 2, sino podemos expandirnos a 4, a 5, la cantidad infinita de términos que yo quiera asociar. Entonces, lo mismo sería aquí. Por ejemplo, si yo pongo un 5 por 1 y luego por 3, esto va a ser lo mismo poner 5 por 1 por 3. 5 por 1 me da 5, por 3, 15. Ahora aquí quedaría 1 por 3, 3 por 5, 15. Entonces me doy cuenta que no se altera el resultado final. Y la última propiedad que vemos es la propiedad distributiva. ¿A qué se refiere la propiedad distributiva? A distribuir. Por ejemplo, aquí vemos que la propiedad distributiva A, que multiplica a la agrupación BC, es simplemente esta A, distribuirla, multiplicarla aquí y multiplicarla aquí. Entonces esta A como que se distribuye multiplicando a todos los términos dentro de ese paréntesis. Entonces esto es lo que voy a hacer aquí. 2 por 5 sería así, 2 por 5, más, distribuye este 2 ahora por el 3. Entonces me quedaría 2 por 3. Y nos tiene que dar igual. Aquí me da 10 y aquí me da 6. Entonces esto me queda 16, si nos damos cuenta. Entonces voy a bajarle un poquito para que se note. Entonces aquí me doy cuenta que nos da 16. ¿Qué pasa si hago acá? 5 más 3, 8 por 2, 16. Entonces llego a una identidad. Y estas son las tres propiedades básicas de tanto. Ya hemos observado aquí los tres tipos de propiedades que hay para los números reales, ¿no? La conmutativa, la asociativa y la distributiva. ¿Ok? Para la próxima semana vamos a hacer ejercicios de estos tipos de propiedades, ¿sí? Ahorita solamente hemos visto la inducción de lo que son los números reales, cuáles son las propiedades de los números reales para poder trabajar, ¿ya? Entonces, en lo que hemos observado aquí, tanto la conmutativa, la asociativa y la distributiva tienen una similitud, ¿no? Casi igual o parecido a lo que era la ecuación, que fue lo que vimos anteriormente, ¿sí? Tareas no les voy a mandar esta semana, las tareas quedan para la próxima semana, solo van a ver unas preguntas en la guía en referencia a los videos que ustedes han visto hasta el momento, ¿sí? Preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? Solamente hemos visto una introducción del tema. En la guía van a estar unas preguntas de acuerdo a los videos que hemos visto ahorita, que cuáles eran los números reales, seleccionen cuál es un número real, un número natural, ¿ya? Es lo que vimos en este momento, ¿sí? Profe, no entendí, se me hizo una... ¿En dónde se le hizo una? No le entendí bien el ejercicio. Ya, el ejercicio. Se me hizo una sola. Ya, los ejercicios vamos a trabajar la próxima semana individualmente. Ya, solamente ahorita es la inducción, nada más. Los tipos de propiedades que hay y qué eran los números reales, ¿no? Cómo se clasifican y cómo uno los pone.
como racionales y irracionales. Pero bueno, igual aquí en la propiedad conmutativa, aquí como decía, en el orden del factor no altera el producto. Yo puedo sumar 7 más 3 como 3 más 7 y me va a dar el mismo resultado. Ya sea en suma o en multiplicación. Yo puedo multiplicar 5 por 3 o 3 por 5. Esa es la propiedad conmutativa. La propiedad asociativa, como su nombre dice, va a asociar, va a coger de 2 en 2, de 3 en 3, depende del ejercicio. Y en este caso tenemos 2 más 1 y más 3. Y en el otro lado ya lo separo, ¿no? 2 más 1 más 3, deja de decir lo contrario, pero siempre y cuando va a ir con la misma intención, va a ir asociado. ¿Y qué es lo que me quiere dar a conocer o a comprender en este ejercicio? Que no importa el orden, siempre va a dar el mismo resultado. ¿Sí me voy a comprender? Sí, por ahí. ¿Ya? Igual, en la próxima semana se va a reforzar este tema para poderlo trabajar. Ya ejercicios individuales cada uno. ¿Sí? Solamente ahorita para que ustedes lo puedan observar y ver el tema, nada más. O sea, no hay deberes para esta semana. No hay deberes, solo unas preguntas que les voy a hacer en la guía, que eso ustedes la van a transcribir, pero sobre los videos y temas que hemos visto hasta ahorita, solo lo que hemos visto. Ya. Ok, listo. ¿Alguna otra pregunta? No. ¿Seguro? Ok. El día de hoy, denme un segundito para hacer el favor de cogerle la asistencia. Los que tengan las tareas las pueden subir, los que no, no hay problema. Aquí en el chat del Zoom les puse el link para que vayan contestando. Buenas tardes. Asistencia, dígame. Yo le envié las tareas por su número, las de informática, tanto como matemáticas también. Ok, no hay problema, si ya he revisado algunas. Miss, ya envió el link para A mí la todavía no me revisa. Ya te voy a revisar. Ahí está el link en la asistencia en la plataforma del Zoom. Ah, ya, Miss. ¿Listo? ¿Ninguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo está claro? Sí. Ok. Sí, una pregunta, Miss. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Sí, ahí había en Drive yo bajé las guías, pero no estaba la deformación humana. Ya le voy a ver qué le ha pasado a la deformación humana en la semana 6, 5. Sí, la semana 6. Ya voy a preguntar a mis compañeros qué ha pasado. Sí, no había esa clase. Entonces, lo subo matemáticas nomás. Ya está subida, pero la subieron después. Ven, ya está subida, dice. Ay, Están todas las materias, Da igual ahí. que Sí, yo igual. cojo bajo el Drive, todo lo bajo, el archivo, toda la carpeta. Ok, entonces ya están para que pueda volver a revisar y vea la guía que le hace falta, ¿no? ¿Alguna otra Listo. pregunta más? ¿No? ¿Listo? Pedro.